Hoy día vamos a terminar el último capítulo del curso de física, según lo que está programado, y corresponde al tema de ondas mecánicas y ondas sonoras, de las cuales quedó pendiente la vez pasada discutir un poco más lo que es las ondas sonoras, ¿no? Eso que estamos viendo es la primera parte. A partir de esta segunda parte es que tendríamos que continuar. Ahora sí. Muy bien. Entonces, confirmamos la visibilidad de las diapositivas. ¿Sí? Es correcto, ¿no? Entonces, empezamos, ¿ya? Empezamos. Vamos a discutir el título o el tema de complementario a lo que se hizo en la clase pasada, vinculado al movimiento ondulatorio. ¿Me leen el título, por favor, para estar seguros de que estamos bien? Energía del movimiento ondulatorio. Energía del movimiento ondulatorio, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la energía del movimiento ondulatorio, vamos a referirnos en un primer lugar a la potencia para ondas longitudinales que se mueven a través de un medio elástico, el caso de las cuerdas. Entonces, como potencia, tendríamos que multiplicar fuerza por velocidad. Ya hemos desarrollado el tema de la velocidad, ¿no? De este tipo de ondas. La potencia, ¿no? La potencia de una onda longitudinal que se traslada a través de un medio físico elástico viene dado por la raíz de esta cantidad, que es la cantidad de masa por unidad de longitud multiplicada por la fuerza, y luego la velocidad angular al cuadrado por la amplitud de la onda al cuadrado, ¿no? Entonces, la potencia máxima va a ser igual a cuando la función senoidal pues sea máxima, ¿no? Y eso está ya aquí vinculada en esta fórmula que está con color verde. La potencia media, ¿no? O la media de la potencia máxima es simplemente un medio del valor anterior. La potencia media, un medio de la potencia máxima. Entonces, si nosotros hacemos discusión de unidades, ¿no? Vamos a determinar que la potencia se mide en watts, ¿no? Recordemos que V es la velocidad angular, ¿no? Y K es el número de onda, ¿verdad? Y entonces volvemos a tomar en cuenta que U es en este caso la masa por longitud de la cuerda. Para una cuerda que está oscilando longitudinalmente, ¿de acuerdo? Esta fórmula válida para cuerda en un movimiento ondulatorio longitudinal. Bien. Ahora sí hablemos de intensidad de ondas. Este concepto es genérico, ¿no? La intensidad de una onda se mide en realidad por la potencia de la onda por cada unidad de superficie. Es decir, si nosotros observamos el fenómeno de un foco emisivo de onda, ¿no? A través de un medio, entonces las ondas a través de este medio, o a partir de este medio, perdón, de esta fuente, se van a transmitir en todas direcciones, pero de manera longitudinal. Un poquito para entrar también al sonido, ¿no? Decíamos que la forma de transmisión desde la fuente podría ser como
como un efecto esférico, pero las ondas en sí ondulatorias, las ondas del sonido, para ir adelantando un poco, son ondas longitudinales, ¿no? Y el efecto de esto se evidencia incluso con el fenómeno del eco. Cuando tenemos el rebote de esa onda y regresa longitudinalmente hacia la fuente emisora, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nosotros evaluamos la potencia entre el área de la superficie de propagación y tomamos una fuente esférica, podríamos tomar que la intensidad en este caso, de este tipo de onda es la potencia entre el área de la superficie emisora o de la esfera. ¿De acuerdo? Entonces, en caso no se absorba o pierda energía, la potencia por conservación de energía será la misma en cualquier radio. Entonces acá tenemos ya una pequeña relación, ¿no? La relación de intensidades a dos radios diferentes está dado por el inverso de sus radios al cuadrado. ¿De acuerdo? La ley del inverso del cuadrado para la intensidad. Muy bien. Entonces la definición, recuerden, fue genérica. Potencia entre superficie de propagación, intensidad de la onda, ¿sí? Este caso corresponde a una fuente emisora esférica. Y a partir de ahí concluimos con la ley del cuadrado, la ley del inverso del cuadrado, ¿no? Para las intensidades. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos ondas que se transmiten en un mismo sentido o en sentidos opuestos, podemos observar, ¿no? Podemos observar o tener este tipo de fenómenos, en donde estas ondas se superponen, ¿no? ¿De acuerdo? Y dependiendo de cómo esté su frecuencia, en este caso, se están sumando, por ejemplo, ¿no? O podrían restarse o incluso anularse. Ese fenómeno de superposición de ondas, ¿no? Haciendo uso de la función de la onda, podríamos decir que se puede expresar como la suma de las funciones de onda individuales, ¿no? Entonces, ondas que obedecen este principio se llaman ondas lineales. Las que no obedecen este principio, los que no se pueden superponer bajo esta forma, serán las ondas no lineales. En nuestro caso, vamos a estudiar la superposición de ondas lineales, ¿no? La combinación de ondas independientes en una misma región del espacio para producir una onda resultante se denomina interferencia. Entonces acá tenemos interferencias. Y las interferencias pueden ser, como hemos visto aquí, o sumativas o que se anulan, ¿no? En todo caso podríamos hablar de interferencias constructivas o interferencias destructivas. ¿De acuerdo? Para el caso de la superposición de ondas y en función de la definición que hemos dado en la diapositiva anterior, que sabemos de que podemos hacer la suma de las funciones de cada onda individualmente, tenemos que en general la fórmula de dos ondas que se superponen viene dado por esta expresión. 2 veces la amplitud coseno de la semifrecuencia multiplicado por t, ¿no? El coseno de 2pi por la semifrecuencia y luego coseno por la semifrecuencia multiplicado por t. Esta expresión, afortunadamente, se puede demostrar, ¿no? Se puede demostrar en función de las ondas que están superponiéndose, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos ondas que se superponen y en algunas etapas se suman y en otras etapas llegan a incluso anularse, ¿no?
llegan a ser 0. ¿Sí? Partiendo de la función trigonométrica de los cosenos, de los cosenos de las sumas o de las diferencias, ¿no? O las semisumas para algunos casos, o las semidiferencias, podemos llegar a la conclusión de que, empecemos por acá, coseno de la suma de dos ángulos más el coseno de la diferencia es 2 veces el coseno de A por B. Esto sí se sabe. Entonces, si hacemos que alfa valga la semisuma y beta la semidiferencia y reemplazamos, ¿no? Entonces, en la función de onda original, que va a ser igual a la función de onda y1 de x de t y y2 de x de t, entonces, en virtud de estas sustituciones, vamos a tener que la función de onda combinada viene dada por la amplitud que multiplica al coseno de la constante K1 para la primera onda por X menos WT más la constante K2 por X menos WT para la segunda onda. Entonces, ahí estamos tomando en la siguiente parte el instante de la posición inicial x0, ¿no? Y nos quedamos únicamente con la evolución de la onda según las velocidades angulares, fíjese, ¿no? Y haciendo ya trabajos de sustitución algebraica, se llega a demostrar que la función compuesta de estas dos funciones de onda es lo que teníamos en la parte superior, ¿no? Entonces, esta formulita que está apareciendo aquí como una nueva expresión, lo vamos a tomar en cuenta cuando tengamos superposiciones de ondas que tienen frecuencias conocidas, F1, F2, ¿no? Y vamos a poder expresar en función de la amplitud de la onda, de la forma como está aquí, ¿no? La amplitud de la nueva onda será 2 veces A, ¿no? Recordemos allí, a ver, ¿quién fue A? La amplitud de cada onda individual, ¿no? ¿De acuerdo? Tomando en cuenta un caso particular donde las dos ondas superpuestas tengan, como en el gráfico, las mismas, ¿no? Amplitudes, las mismas amplitudes, pero sus frecuencias sean diferentes. Ese es el ejemplo. Entonces, resumiendo ya el gráfico, tenemos para ondas con longitudes diferentes o con frecuencias diferentes, pero con iguales amplitudes, la función de superposición de estas viene dada por. Ya tienen la expresión de arriba, que aquí abajo ya lo hemos demostrado. Muy bien. Esto de acá ha sido extraído de esta fuente, que en caso quieran ustedes consultar de una mejor manera, ¿no? Complementar en algunos casos con otros temas, es de una fuente de una universidad española, ¿no? Donde tocan justamente este tema. Muy bien. El primer ejercicio, que por el tiempo en el que hemos iniciado la clase de hoy día lo voy a dejar pendiente, es este y los que vienen, ¿ya? Entonces, aquí, dada la función de onda, les pido determinar periodo, longitud, rapidez de propagación, potencia. Como ven, es sustituir las expresiones que ya hemos revisado en la parte de la clase anterior y la de hoy día. Acá también, ¿no? Aquí, para un caso concreto de una oscilación de un resorte ideal, ¿no? Y con los datos que se les aporta, se les pide determinar la ecuación que describe las ondas armónicas que se propagan en la cuerda. Y para expresar de una manera exacta la función de onda, se les acepta que tomen a la gravedad como 10.
igual este otro ejercicio, ¿no? O este par de ejercicios, ¿no? En donde en la primera les pido la relación de velocidades, de propagación, conocidas las densidades lineales de cada cuerda, y en la última, expresiones de la longitud de onda asociadas a perturbaciones que se describen en el mismo ejemplo, ¿no? Y la rapidez de una partícula del medio, ¿no? Del medio elástico, situada a 0,5 metros a la derecha del punto donde se produjo la perturbación. Cuando esta partícula es alcanzada por la perturbación o por la onda en un instante de t igual a 1 segundo. El desplazamiento que va a sufrir, ¿no? Hacia arriba. ¿De acuerdo? Muy bien. A partir de acá, me voy a acelerar un poquito, porque era ingeniero, está usted avanzando muy rápido. Y sí, quizás eso sea cierto. Vamos a detenernos un poquito, vamos a bajar el ritmo para entender mejor el tema de las ondas sonoras. ¿Ya? Entonces ya hemos visto que las ondas sonoras, ¿no? Es un tipo de onda mecánica, ¿no? Cuya propagación se acompaña de un movimiento ondulatorio longitudinal. ¿Por qué longitudinal? Porque las partículas del medio vibran en la dirección que se propaga, ¿no? El campo en la que se propaga la onda. Para el tema de los gases, que es luego aprovechada para calcular la velocidad del sonido en el aire, ¿no? La velocidad de propagación del sonido en los gases viene dada por esta expresión que ya también lo hemos discutido en el tema de gases ideales, ¿no? El coeficiente adiabático por la constante R, por la temperatura, entre la masa molecular del gas, cuando usamos este R en términos molares, como lo estamos usando aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la expresión de cómo calcular la velocidad de propagación del sonido para cualquier tipo de sustancia gaseosa. Dentro del fenómeno de propagación de las ondas sonoras, es importante conocer, ¿no? Este mecanismo. Empecemos desde acá. Si yo tengo acá un altoparlante, ¿no? Una bocina o una fuente emisora, las primeras partículas cercanas a la fuente emisora van a ser perturbadas y comprimidas por esa fuente sonora, y luego hemos visto que como no se trasladan, las cercanas, estas simplemente se comprimen y luego tienen un proceso de expansión, ¿no? Y se traslada el sonido por justamente esa secuencia de compresiones y expansiones sucesivas que califican a la forma como se propaga la onda. Entonces, en la primera etapa, ¿no? De la propagación del sonido, podemos identificar un proceso de compresión, y en la parte siguiente le llamamos rarefacciones, ¿no? Donde las regiones podemos decir que tienen relativamente pocas moléculas en un mismo espacio, están expandidas, y entonces acá se origina una zona de baja presión, y aquí en las regiones donde tenemos la acumulación de partículas, una elevación más bien de la presión ¿no? Tenemos regiones de alta presión y de baja presión, sucesivamente, según cómo se está desarrollando esta onda. Entonces, estas figuritas y algunos ejemplos, me parece que son estas figuras de acá, lo hemos sacado de esta fuente de internet, que también lo voy a subir como archivo para que ustedes puedan complementar.
en caso deseen hacer una lectura más profunda. ¿Sí? Entonces, hasta aquí estamos entendiendo un poco mejor el mecanismo de transmisión de las ondas sonoras. Otro concepto importante de distinguir bien es la fuente, ¿no?, emisora, el foco emisor y los frentes de onda, ¿no? Entonces, para llegar a entender mejor los frentes de onda, empecemos explicando el foco emisor, que es la fuente a partir de la cual se origina la perturbación ondulatoria. Y los frentes de onda son los lugares geométricos de los puntos del medio que tienen igual fase o igual estado de vibración en un instante dado, ¿no? Entonces, aquí tenemos la forma como está avanzando el frente de onda a la misma frecuencia, ¿no?, de la fuente que emitió el sonido. Y los rayos, estos ya son rectas perpendiculares que definen el avance del frente de onda, ¿no?, y determinan gráficamente la dirección de su propagación. Entonces aquí, nuevamente, es otra fuentecita que he usado, en donde se muestran los conceptos de frente de onda y los respectivos rayos de onda. Bien. Ahora hablemos de la intensidad, pero propiamente ya del sonido, ¿no? Recordemos que la intensidad era fuerza, ¿no? O perdón, la potencia estaba dada, la potencia por unidad de superficie estaba calificando la intensidad, y entonces, haciendo transposiciones de términos, la intensidad, ¿no?, de una onda de sonido armónica viene calificado por esta expresión: la mitad de la densidad del medio elástico por la velocidad de propagación de la onda, por la frecuencia angular de vibración y por la amplitud al cuadrado, y la amplitud también al cuadrado, o la elongación máxima de la onda. Entonces, esta expresión ya está en términos de las características de la onda sonora, ¿no?, aceptando que se traslada o se transmite longitudinalmente. Ahí tienen la intensidad de onda. Nuevamente acá la fuente que ya hemos visto anteriormente también. Es importante también reconocer en el tema de ondas, que como ondas mecánicas tienen una frecuencia, pero las ondas sonoras están en una región de la frecuencia, ¿no?, que le llamamos frecuencia o región de frecuencia audible. Región de frecuencia audible. Esta región de frecuencia audible está entre los 20 hasta los 20 kilohertz, ¿no? Más o menos. Estamos hablando de las frecuencias más bajas, los sonidos graves o subgraves, y entre las más altas, los agudos o los medios, hasta los más altos, que son los agudos. Por encima de esta frecuencia, ¿no?, de los 20 kilohertz, estamos hablando de los ultrasonidos, ¿no?, frecuencias muy altas. Y por debajo de los 20 kilohertz, los sonidos subsónicos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el espectro de frecuencias de ondas audibles, repito. Es importante conocerlo como característica. Bueno, ahí tenemos además características adicionales de intensidad, altura, tono, pero yendo a la frecuencia audible y la frecuencia ultrasónica y las frecuencias subsónicas,
cada una tiene sus puntos de, o bien de aplicación cotidiana, ¿no? O incluso en la naturaleza. Aquí las frecuencias subsónicas, por ejemplo, lo utilizan los elefantes para comunicarse entre sí. Es un dato que a mí me ha llamado también la atención, ¿no? O sea, emiten sonidos que llegan a ser percibidos por ellos, no por el oído humano, ¿no? Y en el caso de las ondas de alta frecuencia, acá tenemos aplicaciones pues justamente de las radios FM, de los celulares, de las microondas, ¿no? Entonces, hay una serie de aplicaciones a nivel en los cuales se aprovecha para las telecomunicaciones o bien como energías incluso, ¿no? En el caso de las frecuencias mayores, aprovechando la potencia de las ondas. Bien, entonces, según su clasificación, hemos visto que son audibles, infrasónicas o ultrasónicas. Allí están calificándose del por qué, ¿no? Las audibles, las que nosotros podemos percibir. Acá está justamente lo que les comentaba, las infrasónicas. Están debajo de nuestra percepción humana, pero sí lo usan los elefantes. Y las ultrasónicas, ¿no? Que tecnológicamente lo utilizamos, además, en las ecografías, y en este caso estamos hablando también de que sí pueden ser percibidas por los perritos, ¿no? Los canes. Muy bien. A las fórmulas que a ustedes les gusta, para discutirlo nuevamente. Rapidez de las ondas sonoras, rapidez de propagación. En función del módulo volumétrico, tenemos esta otra forma de encontrar la rapidez de una onda sonora. La raíz cuadrada del módulo volumétrico del medio elástico entre la densidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros calificamos esto dentro de la temperatura ambiente, ¿no? Para el caso de la propagación del sonido en el aire, tomando para el tema de la densidad en el aire, se tiene que, resumiendo valores, está dado por 331, que multiplica a 273 más T sub C entre 273. Lo voy a colocar yo así. O sea, ahí está de alguna forma resumida la temperatura absoluta. La temperatura absoluta. Pero si lo expresamos en términos relativos, entonces dividimos 273 a lo que hemos sumado para convertir a grados absolutos al numerador, y aquí me quedaría el 1, y acá simplemente me queda la temperatura relativa en grados Celsius sobre 273. Entonces esta fórmula resulta muy útil cuando querramos calcular directamente la velocidad, ¿no? La rapidez del sonido en el aire. Únicamente ayudándonos de la temperatura del ambiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos entonces. Acá un poco más calmado ya. Tenemos la función de onda para las ondas sonoras, valga la redundancia, en términos, hemos dicho, longitudinales, y entonces a lo largo del desplazamiento longitudinal vamos a asumir una longitud X, y entonces será la amplitud o desplazamiento, ¿no? Máximo del medio o de la onda por el coseno de su número de onda, la magnitud K por X menos W por T. Cumple con la definición de ser una función armónica, ¿de acuerdo? De ser una función armónica. Entonces ahí tenemos. Y es importante conocer o calcular la variación de presión, ¿no? Que se origina en el medio al pasar la onda.
Esto de la variación de presión va a ser posible gracias a la definición del módulo volumétrico, el B. B era menos la variación de presión respecto al volumen, ¿no? Por el volumen inicial. Entonces, transponemos términos, este cambio de presión va a ser igual a menos el módulo volumétrico por los cambios de volumen en relación al volumen inicial. ¿Sí? Recordemos también de que la velocidad de onda venía definido, ¿no? Raíz cuadrada del módulo volumétrico entre la densidad. Entonces, cuando nosotros calculamos el volumen inicial como un área por un delta de X y el cambio de volumen por un área por un desplazamiento delta de S de la onda para un volumen genérico, entonces cuando nosotros hacemos tender que este delta de X tienda a un diferencial, la variación de presión va a ser igual a menos el coeficiente volumétrico por un diferencial, ¿no?, de volumen en relación al volumen inicial. A estos dos lo hacemos tender a elementos diferenciales. Y si dividimos delta de B entre B, vamos a tener que las áreas se simplifican y me va a quedar diferencial de S entre diferencial de X, como está aquí, ¿no? Se eliminan estos dos y quedan en términos de elementos diferenciales. Entonces el cambio de presión va a venir dado por el negativo del módulo volumétrico multiplicado por la variación o el diferencial de S sobre el diferencial de B. Y como este S lo tenemos aquí, podemos hacer la variación parcial de S respecto a la longitud X, y entonces es fácil tener que para una onda sinusoidal las variaciones de presión vienen dados por esta formulita, ¿no? Entonces, menos el módulo volumétrico. El módulo volumétrico va a ser ahora la velocidad al cuadrado multiplicado por la densidad. Velocidad al cuadrado multiplicado por la densidad, módulo volumétrico. Y lo que viene es la derivada, pues, de esta función, ¿no? Sn, la derivada del coseno es menos seno, y como estoy derivando respecto a x, ¿no? El menos k queda fuera también, y este menos con el menos del coseno hace que la función sea positiva, ¿ya? Entonces, para una onda sinusoidal, las variaciones de presión en función de las características o propiedades de la onda viene dada por esa expresión, que ya está aquí demostrada y discutida en base a los conceptos que estamos mencionando. La intensidad, nuevamente se volvió a tocar acá, de una onda sonora periódica, directamente la potencia distribuida en una superficie, ¿no? En la superficie. Acá detengámonos otro poco en el tema de los decibeles, ¿no? ¿Qué son los decibeles? Es una escala que me permite medir el nivel sonoro, ¿no? El nivel sonoro de las ondas. Y como estas, ¿no? Tienen unas, ¿qué les puedo decir? Unas magnitudes, ¿no? Unas magnitudes o muy elevadas o muy pequeñas. Se utiliza una escala logarítmica. Entonces, esta escala en decibeles, ¿no?, que es el beta, es igual a 10 que multiplica al logaritmo de la intensidad de la onda entre una intensidad de referencia. Y esa intensidad de referencia es justamente nuestro umbral auditivo, ¿no? Nuestro umbral auditivo más bajo, que es 10 a la menos 12, ¿no?, con intensidad watts por cada metro cuadrado. Este I sub 0 es una intensidad referencial. Y lo que se calcula en los decibeles es para una intensidad de onda de la cual estamos interesándonos, ¿no?
Entonces, esta es la escala en decibeles, ¿no? Me mide la proporción de las intensidades de onda en términos logarítmicos. ¿De acuerdo? Acá tenemos un ejemplito sencillo, creo que este sí lo podemos desarrollar. Un sistema de audio suena a 90 decibeles y otro a 93 decibeles. Calcular la razón entre sus intensidades. Entre sus intensidades. Entonces, tengo acá la relación 90, para el otro 93, ¿no? La relación de sus intensidades van a estar en la relación de sus respectivos logaritmos. Bien. Aquí tengo una nueva escala, nuevamente insistiendo, pero ya hablando en intensidades de onda y en decibeles para establecer rangos del umbral auditivo, ¿no? En donde 0 decibeles corresponde a una intensidad que coincide con esta, pues, ¿no? Con el umbral auditivo de 1 por 10 a la menos 2. Y el valor, el límite de dolor, ¿no? Está en los 120 a los 130 decibeles. Acá ya el oído está sufriendo, ¿no? El oído está sufriendo. Muy bien. Acá tenemos algunas relaciones adicionales para lo que son ondas planas y ondas esféricas. Si el frente de sonido tiene simetría esférica, vamos a producir una onda que se propaga de manera, ¿no? Se propaga como una onda esférica y por conservación de la energía se tiene que la intensidad en una onda satisface la relación que hemos visto ya también anteriormente, ¿no? Entonces, aquí I sub 0 es la intensidad que tiene la onda al radio R sub 0, ¿no? Bien, acá creo que está repitiéndose lo que ya hemos expresado en los conceptos anteriores. Entonces, no... Cerramos la clase con el efecto Doppler, ¿no? Esto se produce cuando nosotros escuchamos con una intensidad diferente un sonido que se está acercando hacia nosotros. Y el caso típico es el caso de lo que percibimos cuando en una carretera escuchamos la bocina de un auto, ¿no? Que es el que es la fuente sonora, pero que se está moviendo. Entonces, cuando se acerca hacia nosotros, percibimos, ¿no? Un cambio abrupto de frecuencia cuando el auto cruza frente a nuestra persona. Al acercarse, la bocina suena un poco más aguda, es decir, como que tiene una mayor frecuencia de lo que debería tener estando el auto en reposo, ¿no? Al alejarse, más bien produce el efecto contrario, como que pareciera que la frecuencia disminuye. A ese cambio de frecuencias, a medida que una fuente emisora se desplaza, se le llama efecto Doppler. ¿De acuerdo? Y se puede distinguir dos situaciones. Una, cuando la fuente emisora está fija y la fuente emisora en el sistema de referencia está en reposo y el observador se está acercando más bien con una velocidad dada. Aquí estamos la fuente fija y al revés, ¿no? Como que nosotros nos estamos acercando. Y en este segundo caso, cuando el observador está en reposo, ¿no? Respecto al aire y la fuente se está acercando al observador con una velocidad. Entonces tenemos dos situaciones. Atendiendo a las definiciones básicas de longitud de onda, frecuencia y velocidad, ¿no? En el caso inicial, ¿no? La frecuencia de percepción va a venir dada por la suma de las velocidades entre la longitud que tiene la onda en la fuente emisora. Y como esta es igual, la longitud de onda a la velocidad entre su frecuencia, entonces la frecuencia que percibimos viene dada por la frecuencia de emisión dividido entre la velocidad
la velocidad, ¿no? U, que es la velocidad de propagación de la onda, y multiplicado por la suma de esa velocidad más la que está desarrollando el observador al acercarse. Algo similar hacemos en el caso inverso, ¿no? En el caso inverso, llegando a determinar que la frecuencia de percepción viene dada por la frecuencia de la onda, pero aquí al revés, ¿no? Multiplicada por la velocidad que tiene esta onda entre la velocidad menos la que desarrolla, ¿no? La que desarrolla el observador. Entonces, esto ilustra o corresponde exactamente al efecto Doppler, ¿no? En el caso de que las dos velocidades sean iguales, aquí voy a tener más bien una zona de singularidad o una imprecisión, una función no definida, ¿no? Una división entre cero. Entonces, ahí tenemos un caso singular, ¿no? Pero las conclusiones inmediatas es, en el primer caso, si el observador se aleja de la fuente, su velocidad es negativa y la frecuencia disminuye. En el segundo caso, si la fuente se aleja del observador, la velocidad v es negativa y su frecuencia disminuye. Estas relaciones bastante útiles para el cálculo del efecto Doppler.